El otro día fue el día de la radio y ese es el año del podcast. Bueno, como realmente todos los años hay un día de la radio y todos los años son el año del podcast. Pero bueno, esa es otra discusión, ¿vale? El tema es que hay algo de conversación sobre si un podcast es radio, si no lo es. En fin, a mí personalmente, mientras la gente lo escuche, me da exactamente igual cómo lo llamen, que lo llamen como quieran. Creo que es algo importante para estudiosos del tema, pero a los que solo buscamos generar contenidos es una conversación que no tengo muy claro que nos vaya a llevar a ningún sitio. Si en algo estamos de acuerdo es que un podcast tiene feed y se puede elegir lo que escuchas, y en la radio no. Tú la pones y vas a ver qué te ponen, pero ojo, que hay público para todo, ¿vale? Así que bueno, basándonos en esto último, a mí me apetecía tener las dos cosas, claro que sí. Y bueno, ¿qué problema tenía? Pues que yo no era el grupo Prisa. No tenía pasta para montarme una radio convencional. Así que lo hice todo por internet, con ganas y con tiempo. Hola, buenas, yo soy Eduardo y este es el capítulo 14 del podcast de Eduardo Collado. Hoy os voy a contar por qué radio y podcast pueden ser complementarios, al menos para mí. Entendiendo radio como streaming de audio y podcast como audio a la carta con feed, con un RSS, vamos. Opinión personal, por supuesto, no quiero sentar cátedra ni nada de eso, solo faltaba. Simplemente es contaros el por qué he montado lo que he montado, ¿vale? Antes de nada, para los que estéis escuchando este audio como podcast, comentaros que lo estoy grabando en directo, en streaming. Y si podemos llamarlo streaming, podemos decir que estamos haciendo una emisión de radio por internet. Pero bueno, esto ya os digo, como queráis, ¿vale? El tema es que yo quería ser capaz de hacer streaming, o radio, lo llaman algunos, y por supuesto tener un podcast. Lo importante para mí es el podcast, ¿vale? ¿Para qué? Para que cada uno pueda elegir cómo lo quiere. El podcast tiene la ventaja que todo el mundo lo puede consumir offline, es una cosa maravillosa que no te da otros medios, ¿vale? Pero bueno, me apetecía tenerlo todo. Montar todo el chiringuito completo para tenerlo todo no es algo trivial, ¿vale? Y hay que dedicarle horas, porque no he utilizado servicios de terceros, me he montado yo todo desde cero. Pero la verdad es que después de tenerlo tengo que decir que merece la pena, ¿vale? Yo al menos estoy contentísimo de haberlo hecho. En mi caso la inspiración tengo que decir que en buena parte vino de la mano de Kill All Radio, que tiene un montaje similar, aunque a ver, guardando a la distancia, ¿vale? Con más cosas. Yo no he montado todo lo que tiene montado, pero lo acabaré montando, ¿vale? Tiene una sala de IRC, tiene un Bumble para las conversaciones en audio, tiene cosas, ¿vale? La idea que yo tengo es ir emitiendo en directo los audios según los vaya haciendo. Obviamente aquellos que permitan grabarse en una sola tacada y luego subirlos como podcast. Obviamente, si hay audios que se pueden grabar seguidos, los puedo subir directamente, hacer streaming con ellos, pero si no, los tendré que grabar a la vieja usanza. Audacity en mano y bueno, no sé si me explico, poquito a poco. Vale. Para hacer todo esto, yo he necesitado dos servidores, sí, soy así, ¿vale? Uno, donde tengo el WordPress montado, eduardogollado.com, y otro donde tengo montado el Icecast 2, que es el servidor de streaming. Y luego mi portátil, que bueno, no lo he nombrado, para el software con el que emito en directo, que es el Mix, que es, ya lo he contado anteriormente lo que es, ¿vale? En algún otro capítulo, pero bueno, Mix ya os conté. Es un software que permite mezclar audios, es como una mesa de mezclas, y te permite conectar con servidores de streaming, en mi caso el Icecast. Luego en mi WordPress lo que he hecho ha sido poner un player, un reproductor, para que suene el audio que está sonando en directo. Con eso tengo la radio. Después, cuando acabo, edito las etiquetas del MP3 que he grabado y lo subo al WordPress, donde se genera el feed y lo publico. Y ahí ya tengo el podcast. Así que ya os digo, tengo las dos cosas sin tener que elegir. Instalar un WordPress no tiene ningún misterio. Lo único que uso así un poco extraño de un WordPress normal sería un plugin en el de Blueberry, BLUBRRY, como Blueberry, pero sin la E. Y lo utilizo para generar el feed del podcast, de los audios, no tiene más, ¿vale? En cuanto al Icecast, el servidor de streaming, para instalarlo
no se puede hacer con la versión que viene en el repositorio de Debian. No porque alguien, alguna cabeza pensante, súper inteligente, ha decidido que no es necesario el SSL y lo ha compilado sin SSL. Y no es necesario, pero si queremos insertar el reproductor en una web con certificado, como es mi caso, pues el candadito verde se rompe. ¿Por qué? Pues porque estamos insertando un componente que no es seguro. Así que eso no lo queremos, ¿verdad? Pues eso ha habido que arreglarlo. Para instalarlo correctamente, o lo compiláis todo a mano, que es lo que yo hice, porque no sabía que existía esta opción, ¿vale? O podéis utilizar los repositorios de Shift, XIPH. Si buscáis en Google Icecast2 espacio PPA, es el primer enlace, ¿vale? Icecast2 espacio PPA. Simplemente lo metéis, apt-get install Icecast2. Es que no tiene absolutamente nada, es súper sencillo. Bueno, una vez instalado, ya podéis instalar el certificado, que bueno, ahí os vais a tener que pelear un poquito, pero es posible, ¿vale? Yo para esto tuve que pedir ayuda. Pues la pedís, que no pasa nada. Luego tenéis que decirle al Icecast que cuando no estéis hablando, que haya música. Y que cuando habléis con vuestro mix, se pare esa música que transmite y salga vuestra voz, vuestro programa. El secreto está en la línea de configuración de Icecast2, que es Fallback Mount. Si os interesa el tema, en el blog de Tecnocrática, en blog.tecnocratica.net, publiqué las instrucciones de cómo hacerlo. Simplemente tendréis que copiar el código. Pues ahí el tema del fallback, ya os digo, lo único que tenéis que hacer es copiarlo, no hay que hacer nada más. En ese post, en el blog de Tecnocrática, lo único que tenéis es que tener en cuenta es que es mejor utilizar este repositorio que os he dicho ahora, el de XIPH Shift, que no el de Debian o el de Ubuntu, por el tema del certificado, ¿vale? Lo demás es exactamente igual. Y luego el software que os va a ir haciendo el streaming de la música mientras no estéis hablando, el Z-Stream, también viene ahí, cómo se configura. Simplemente es copiar y pegar. Las configuraciones os las he dejado hechas. Bueno, no sé os parecerá, pero para mí, el que si es radio, si es podcast, me da igual. Lo único que hago es generar contenido en plan amateur. Yo no soy profesional de la radio ni del audio y no tengo la formación necesaria, ¿vale? Solo juego, para mí es un juego. Pero seguro que entre vosotros hay gente especializada, gente con conocimiento de causa, quizás tú. Y me gustaría muchísimo conocer opiniones sobre este tema. Yo lo hago por gusto, pero no sé si es interesante o no para los profesionales esto de agarrar y montar un servidor de streaming y publicar por el otro lado los audios en formato podcast. Bueno, ya me contaréis. No quiero tampoco alargarme más con este tema, ¿vale? Pero bueno, un saludo y hasta la próxima. Esto, los que os lo estéis escuchando vía podcast, que sepáis que lo podéis calificar, poner estrellitas, que es el iTunes, el iVoox, etcétera, os podéis suscribir, decírselo a vuestros amigos. Y nada, y simplemente estar atentos a mi Twitter, que es ecollado, y ahí iré diciendo cuándo publico, cuándo voy a hacer un streaming y cuándo no. Vale, bueno, pues nada, un placer sin igual. Y nos vamos a volver a oír, pues no sé, uno de estos días. Así que nada, venga, hasta luego y gracias. Chao.